Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestras conversaciones sobre la alegría, en las que estamos leyendo juntos la exhortación del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, en la que él, como decíamos, nos abre su corazón, nos explica cuáles son sus preocupaciones y sus deseos para la Iglesia de nuestros tiempos. Que seamos cristianos que hemos descubierto y experimentado la alegría de la salvación traída por Jesucristo y que por tanto somos transmisores fieles de esa alegría, de esa liberación que el mundo espera. Nos encontramos en el cuarto capítulo, que él titula La dimensión social de la evangelización, y en el corazón, digamos, del interés de este capítulo, que es la inclusión social de los pobres, de la que hemos hablado, y la paz y el diálogo social. Tiene el Papa unas palabras, unas reflexiones muy hermosas en torno a la paz. Empieza diciendo lo que no es la paz no es un acuerdo consensual, no es tampoco privilegiar, digamos, una cierta sector de la sociedad intentando acallar las necesidades y las peticiones de los demás. La paz es, primero, sobre todo, es un fruto del Espíritu Santo. Hemos hablado, dice el Papa, sobre el amor, sobre la alegría, pero también la paz es un fruto del Espíritu Santo. También nosotros tenemos que ser creadores de paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, repite el Papa también como un estribillo durante los puntos de este capítulo. La paz que se consigue ciertamente, como dice el Papa, primero de todo con un corazón pacificado. Si nosotros no conocemos esta paz y unificación interior, si tenemos un corazón desgajado, roto en pedazos, no podremos ser jamás promotores de la verdadera paz. Convertir toda la tierra, todos los pueblos, en un solo pueblo que camina junto hacia el progreso, es un esfuerzo que requiere tiempo, requiere una causa común que supere los conflictos, requiere ciertas categorías mentales, por así decirlo, ciertos principios, ciertos axiomas que es necesario recordar y que para nosotros cristianos es necesario también sembrar en el corazón de los hombres. El Papa se va a referir en concreto a 4, que son los 4 puntos de esta reflexión. La primera de ellas es precisamente parte del concepto del tiempo. El tiempo, dice el Papa, es superior al espacio. Parece un concepto filosófico, pero podemos entenderlo con los mismos ejemplos, las mismas palabras que nos da él, como la política, en concreto, por ejemplo, la economía, la sociología, tiene que alejarse de la tentación de buscar resultados inmediatos, de la inmediatez o del brillo pasajero o de las realizaciones aparentes, pero que en realidad no están dejando una herencia mejor para las generaciones venideras. Es necesario, dice el Papa, es la hora ya, dice, de llegar a ser capaces de sintetizar entre todas las propuestas una verdadera vía de desarrollo, aunque no sea inmediato, pero que esté fundando un camino de progreso auténtico para nuestras sociedades, para la humanidad entera. El tiempo, dice, debe ser privilegiado con respecto al espacio, que viene a decir estos proyectos que puedan ser a largo plazo tienen que privilegiarse sobre aquellas realizaciones locales o transitorias que realmente lo único que están dando es una especie de éxito pasajero, pero que no mejora la situación en el futuro. Este, dice, es el primer postulado que tenemos que recordar y que tenemos que instalar. Otro tema que aborda el Papa es el de la existencia de los conflictos que amenazan con disgregar la unidad, la comunidad y el concepto de pueblo. Y él dice, es otro presupuesto que tenemos que desempolvar, que tenemos que recordar y en el que tenemos que educar y ser educados. El hecho de que la unidad prevalece, es más importante, es un bien más estimable que debe ser defendido
más allá de los conflictos. Aunque existan conflictos y no se puede, digamos, crear una paz que ignore los conflictos y las causas de los conflictos, es necesario trabajar para disolver, por así decirlo, para superar y transformar esa causa de conflicto en una nueva causa de conocimiento mutuo, de comprensión y en una causa común. Felices, dice, los que trabajan por la paz. Exige un trabajo, pero tenemos que recordar esta verdad, que la unidad es más grande que la disgregación y que la causa común, la unificación, es más importante que el conflicto, sea cual sea este conflicto. Esta unificación que ha realizado también Cristo en sí mismo, según nos dice el Evangelio, y cuyo fruto es la paz. Cuando se ha unificado, cuando se ha llegado a la unidad, incluso la unidad interior, la unidad de la persona en sí misma, el fruto que se alcanza y que se transmite es la paz. Nosotros tenemos que ser también agentes de unidad, de encontrar caminos de concordia, de entendimiento, de comprensión, sabiendo que en Jesucristo se realiza la unidad de todos los pueblos y que Él con su sangre ha alcanzado la paz por encima de los conflictos propios de la división también del corazón humano. Los cristianos, recuerda el Papa, somos especialmente capaces de portar la paz porque, como nos dice, la paz es un don del Espíritu. La paz no es una paz negociada, sino que es la convicción de esta unidad que es capaz de realizar el Espíritu en medio de la diversidad. La experiencia entonces de división y de conflicto, también en las relaciones personales a corta distancia, en la familia o en las pequeñas comunidades, la existencia de conflictos, de puntos de división o de discordia nos tiene que llevar, dice el Papa, a descubrir una unidad reconciliada que parte ya de las heridas de la división o de la discordia, pero que tienen que ser sanadas en la unidad del Espíritu Santo y hacernos experimentar la reconciliación, que es, digamos, una faceta de esa unidad caracterizada, digamos, por el espíritu humano disgregado, pero se puede llegar a lo que él llama la diversidad reconciliada, a una unidad que ha integrado también la diversidad y la pluralidad. Pasa adelante el Papa a hablarnos también de un tercer presupuesto en el que tenemos que formarnos y transmitir a los demás, y es un poquito abstracto, pero nos está hablando de que la realidad es superior a la idea. Está señalando que en algunas, seguramente, formas de pensamiento o ideologías prevalece la idea sobre la realidad, o se trata de discursos o de presentaciones o de análisis de la realidad o incluso de propuestas que llevar a cabo que no tienen una conexión real con el mundo que vivimos. Pueden ser muy bonitas, pueden ser entusiasmantes, pero no concuerdan con la realidad. La idea es válida, nos dice el Papa, nos recuerda el Papa, en la medida en la que recoge la realidad. En la medida en que se aleja de la realidad, puede ser peligrosa la idea y puede ser también ineficaz, puede ser inerte, no tiene capacidad para cambiar, para incidir sobre el mundo real. Señala el Papa dos riesgos que dice él de manipular la verdad, como pueden ser la retórica y la falta de sencillez en los discursos, en las palabras, que más que presentar la verdad, la ocultan o la disimulan. Tenemos nosotros los cristianos, dice él, el ejemplo de la palabra encarnada. La palabra no es inmaterial, no es irreconocible, sino que se encarna, se hace comunicación en una persona y desea encarnarse cada vez más.
Este es, digamos, el estilo de los evangelizadores, el estilo cristiano, y lo que nosotros también tenemos que aportar al mundo de hoy. Esta coincidencia, esta identificación de palabra y realidad. Y termina el Papa este punto diciendo que otro presupuesto para conseguir la paz es entender que el todo supera a la parte, es decir, que el interés del bien común es superior al interés particular o al interés de una área social particular. El todo, dice, es también más que la suma de las partes, lo cual no quiere decir que tengamos que llegar a una unidad igualitaria, totalitaria. El Papa insiste largamente sobre el hecho de que la unidad tiene que conseguirse a través de llegar a unificar lo que es propio y característico de cada uno, es decir, que uno no tiene que verse forzado a renunciar a su propia individualidad para hacer parte de la comunidad del proyecto global. Esta totalidad, dice el Papa, es también un elemento del Evangelio que no descansa, sigue siendo buena nueva hasta que no se ha transmitido y no ha alcanzado a todos los hombres y a todo hombre. Nos vemos en próximos capítulos para seguir adelante con esta exposición del Papa y esta reflexión que nos hace y que nos está ayudando tanto a desbrozar el camino de la alegría y el camino hacia la alegría a la Iglesia de nuestros tiempos.